Bienvenidos. Hoy abordaremos tres temas, que son las corrientes parásitas, corrientes de desplazamiento y las ecuaciones de Maxwell. Primero veremos cómo al cambiar un campo magnético dentro de un bloque de metal aparecen remolinos de corriente llamados corrientes parásitas. Después entenderemos por qué Maxwell tuvo que añadir la corriente de desplazamiento para que la ley de Ampère funcionara incluso cuando las corrientes cambian en el tiempo. Y para cerrar, veremos cómo todo esto se reúne en las ecuaciones de Maxwell, que muestran la conexión profunda entre electricidad y magnetismo. En muchos ejemplos, las corrientes inducidas aparecen en circuitos definidos, pero si una gran masa de metal está en un campo magnético variable, también se generan corrientes parásitas, que forman remolinos dentro del material. Según la ley de Lenz, estas corrientes siempre se oponen al cambio que las produce. Por ejemplo, en un disco metálico que gira dentro de un campo magnético, las corrientes parásitas crean una fuerza de frenado que intenta detener su rotación. Las corrientes parásitas, aunque por simple que puedan parecer, son productos de la inducción. Por lo tanto, tienen usos prácticos muy importantes, como por ejemplo se pueden utilizar como para el frenado electromagnético en vehículos de tránsito rápido. Podrán ser vehículos híbridos, por lo menos, que se pueden ver estas corrientes parásitas, donde se calientan los materiales metálicos y pues empiezan a generar una corriente parásita o intensa, lo cual haría pues un poco más ineficiente o un poco más de consumo a estos motores pues que se puedan ver afectados por esta. Otro uso es en los detectores de metales, ya que pues las bobinas transmisoras generan un campo electromagnético alternando que induce pues las corrientes parásitas en el objeto, que son detectadas por una bobina receptora. Ahí es cuando se puede encontrar se escucha el famoso pi 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 de los detectores de metales. Sin embargo, estas corrientes también pueden tener efectos muy indeseables, como por ejemplo en los transformadores, ya que pues el núcleo de hierro disipa la energía en forma de calor, haciendo que se sobrecalienten, lo que reduce la eficiencia. Y pues para minimizar este efecto se pueden llegar a la conclusión o hacer los núcleos en un hierro de láminas mucho más delgadas, lo cual podría restringir la trayectoria de estas corrientes. En este experimento, un péndulo con un imán se frena al pasar sobre el aluminio sin tocarlo. El cambio del campo magnético induce corrientes parásitas, lo que genera una fuerza de frenado. Corrientes de desplazamiento. Generalización de Ampère. La ley de Ampère en su forma original presenta un problema. Es incompleto al tratar las corrientes que no son estacionarias. Un ejemplo clásico de estas es un capacitor de placas paralelas en proceso de carga. Si aplicamos esta ley usando una trayectoria que se puede pasar entre placas del capacitor, en este caso la corriente de conducción, que podría atravesar esta superficie, que sería igual a cero, lo cual esto implicaría erróneamente que en el campo magnético B, o en este caso del área que estamos intentando usar esta trayectoria, en esta región se puede ver que es igual a cero también. Por lo tanto, para poder resolver esta ambigüedad, Maxwell modificó la ley de Ampère, la cual esta modificación consiste en la introducción de la corriente de desplazamiento, como ya lo mencioné anteriormente. La corriente de desplazamiento no es un flujo real de carga, sino que está asociada a la tasa de cambio en el tiempo en flujo eléctrico. En esta región, que se puede llegar a expresar como ID de Euler es igual a 0, dt por dt, la ecuación de esta ley de Ampère-Maxwell modificada incluye tanto la corriente de conducción como la del desplazamiento. Las ecuaciones de Maxwell son las cuatro ecuaciones que interrelacionan los campos eléctricos y magnéticos y constituyen las leyes fundamentales del electromagnetismo. Esta síntesis es considerada un logro intelectual comparable a la síntesis newtoniana. En la mecánica clásica, estas ecuaciones son tan completas que contienen todas las leyes básicas del electromagnetismo, y a partir de ellas es posible deducir la ley de Coulomb, la ley de Biot y Savarat y la ley de Faraday. Simetría de Maxwell y la predicción de las ondas. Las ecuaciones de Maxwell presentan una simetría notable.
La ley de Faraday indica que un flujo magnético cambiante origina un campo eléctrico. Gracias al término de la corriente de desplazamiento, la ley de Ampère y Maxwell modificada establece de manera recíproca que un flujo eléctrico cambiante origina un campo magnético. Las características más notables de esta ecuación es que predican la existencia de ondas electromagnéticas. Estas son perturbaciones que varían con el tiempo y se propagan en el espacio. Y ya podríamos concluir en que el estudio de cómo los campos eléctricos y magnéticos cambian nos llevó a descubrir dos conceptos claves, que son las corrientes parásitas y la necesidad de ajustar la ley de Ampère. Las corrientes parásitas son corrientes inducidas que surgen en grandes masas de metal, aunque pueden ser útiles, por ejemplo, en los frenos electromagnéticos, también tienen un lado negativo. Disipan energía en forma de calor, lo que se puede generar pérdidas en equipos eléctricos. Para completar la teoría, Maxwell introdujo la corriente de desplazamiento, una modificación que hizo de la ley de Ampère funcionara incluso cuando las corrientes no son constantes, como sucede al cargar un capacitor. Gracias a este aporte, Maxwell pudo formular las ecuaciones de Maxwell, las 4 leyes que sintetizan el electromagnetismo y muestran la profunda relación entre la electricidad y el magnetismo. Este logro de Maxwell es comparable con el de Newton en la mecánica clásica. Estableció una simetría elegante y poderosa, donde un campo eléctrico cambiante genera un campo magnético y viceversa. Esta unificación permitió predecir la existencia de las ondas electromagnéticas, la base de la física de fenómenos tan cotidianos y fundamentales como la luz, la radio y los rayos X. Gracias a esto, transformar para siempre nuestra comprensión de la naturaleza y nuestra tecnología. Muchas gracias.